La noche del 23 de marzo de 1369, primero, último vástago de la legítima casa de Borgoña, se consume bajo las murallas de Montiel. Afuera, acecha su hermanastro y rival, Enrique, conde de Trastamara, el bastardo ambicioso. La historia oficial nos habla de un combate singular, un duelo desesperado entre hermanos por la corona. Pero la verdad se esconde bajo capas de miedo, mentiras y propaganda. ¿Cómo es posible que un rey veterano, el legítimo heredero de Alfonso XI, muera a manos de un usurpador, no en batalla abierta, sino en la tienda de un capitán mercenario? El incidente que dispara esta tragedia no es un choque de ejércitos, sino la decisión fatal de Pedro I. Acorralado y sin ruta de escape, deposita su destino en la palabra de Bertrand Duques Clem, capitán francés y mercenario, que le promete un salvoconducto. Pero si analizamos las crónicas con la frialdad de la forense histórica, encontramos que este supuesto camino a la salvación era desde su concepción una trampa meticulosamente diseñada. El acto fue perpetrado con alevosía y traición, un plan para garantizar la muerte del rey. No vamos a narrar un duelo, vamos a diseccionar una conspiración paraciega que en una sola noche redefinió la traición dinástica en Castilla. El crimen de Montiel no puede entenderse como una disputa familiar aislada, es la culminación violenta de un sistema en colapso. Esta es la primera guerra civil castellana, un conflicto que se inserta de lleno en la gran crisis del siglo XIV. Un tiempo marcado por la peste, las hambrunas y la violencia estructural. El conflicto es fundamentalmente dinástico. Pedro I representa la legitimidad de la Casa de Borgoña, mientras que Enrique de Trastamara, un hijo bastardo, se convierte en el estandarte de la nobleza terrateniente que busca restaurar privilegios feudales y detener la centralización del poder real que intentaba Pedro. La pugna se expande a escala global. Castilla se convierte en un peón de la Guerra de los 100 años. Pedro I, motivado por los intereses económicos de la lana merina, se alía con Inglaterra. Enrique, por su parte, obtiene el apoyo crucial de Francia y el Reino de Aragón. La traición de Enrique a su hermano es, por lo tanto, una traición geopolítica, que cambiará el balance de poder en Europa. Si Enrique triunfa, la flota castellana se pondrá al servicio de Francia contra Inglaterra, un premio demasiado valioso para la corona francesa. Para justificar la usurpación y el inminente fratricidio, el bando Trastamara despliega una maquinaria de propaganda ideológica sofisticada. El objetivo es presentar a Pedro I como un rey monstruoso y un tirano ilegítimo que rebasa los límites éticos del poder. La arma más efectiva es el antijudaísmo. Se acusa a Pedro I de ser un protector de los enemigos del cristianismo, filojudío. Se difunde el rumor de que es hijo de un judío, Pero Gil, llamando a sus partidarios emperogilados. Esta retórica enciende la furia popular y dota al conflicto de un aire de cruzada moral, legitimando la acción militar de Enrique II y de los mercenarios franceses. En este contexto de furia ideológica y apuestas internacionales, Pedro I es sitiado en Montiel. El escenario está listo para la ejecución. Entramos en la sala de archivos. Nuestra única luz es la crónica del canciller Pedro López de Ayala. Ayala es la fuente principal, pero su testimonio es un documento cargado de sesgo. Habiendo servido inicialmente a Pedro I, Ayala se pasó a las filas de Enrique II, el vencedor. Su misión no es solo registrar la historia, sino justificar la nueva dinastía Trastámara. Para Ayala, el fratricidio de Montiel debe ser narrado como el final necesario de un rey cuya inconducta notoria dañaba el reino. La crónica de Ayala establece la versión oficial, que el duelo, aunque trágico, era la culminación de la justicia contra el tirano. Al contrastar las crónicas, la narrativa del duelo honorable se desmorona. ¿Por qué Ayala es tan escueto en los detalles del supuesto combate? Otras fuentes, como la versión aragonesa o la del cronista francés Jean François, siembran la duda sobre la limpieza del enfrentamiento. Lo que las crónicas no dicen es tan revelador como lo que sí. El silencio de Ayala y las posteriores acusaciones de alevosía
sugieren que el combate fue un montaje. La violencia se ejerció en su función fundacional, instaurar una nueva dinastía a través de un crimen de sangre. La conciencia de esta manipulación histórica perduró. Décadas más tarde, en el siglo XV, se documenta el intento de crear una crónica verdadera del rey Don Pedro, un esfuerzo por recuperar los hechos reales frente a la memoria falseada por el canciller Ayala. Esto confirma que el trauma de la historia oficial persistió en el imaginario castellano. Nuestro foco se traslada del campo de batalla al lugar del complot, la tienda del capitán Du Guesclin. Es allí donde la búsqueda de la verdad se convierte en el motor de la historia. El segundo punto de giro se centra en la predimentación. Pedro I, acorralado en Montiel, confía en la palabra de Bertrand du Guesclin, el mercenario, un profesional de la guerra, cuya lealtad se mide en oro, garantiza su seguridad. El engaño es doble. Es de noche, el momento de máxima vulnerabilidad, y el lugar es una tienda, un espacio de 10 por 10 pasos. Esta claustrofobia es crucial. Un duelo requiere maniobra. Una emboscada necesita confinamiento. El lugar fue elegido para neutralizar cualquier ventaja de Pedro I. Pedro I, exhausto, entra confiado a negociar su vida. Pero Du Guesclin ya ha realizado una transacción. Ha vendido la esperanza del rey por la recompensa del usurpador. Sus cómplices están listos. El terror psicológico alcanza su punto álgido en el momento del reconocimiento. Pedro I ve a Enrique de Trastámara, que irrumpe en la tienda. La furia y el desprecio se concentran en una frase de odio, una muestra de la propaganda internalizada. ¿Dónde está ese judío hijeputa? Los hermanos se enzarzan en una lucha brutal y desesperada. El forcejeo es íntimo, visceral, un combate entre iguales, que sin embargo debe ser ganado por la fuerza de la traición. La crónica sugiere que Pedro I, a pesar del cansancio, logra dominar a Enrique, montándolo y preparándose para asestar el golpe final. Es en ese instante que la alevosía se revela por completo. Du Guesclin, el supuesto neutral, interviene. Empuja a Pedro, volviéndolo hacia el suelo. El mercenario, sin importarle la corona, solo el pago, pronuncia la frase que se convertiría en el sello de la conspiración y el cinismo. Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. La ambición, vestida de mercenario, ha inclinado la balanza de la historia. Enrique, con la ventaja restaurada por la traición, no duda. La daga se hunde en el cuerpo de su hermanastro. Es un asesinato múltiple, fratricidio, regicidio y el final violento de una dinastía. Pero la consumación del poder exige un acto de terror. Enrique ordena la decapitación de Pedro I. La cabeza del rey, ensartada en una pica, es exhibida por el campamento y paseada frente al castillo de Montiel. Un mensaje brutal e inequívoco. La legitimidad de Borgoña está muerta y humillada. La casa de Trastámara asciende al trono, 1369. Sin embargo, un trono fundado en la traición exige el pago inmediato. Enrique II debe transformar el crimen en consenso y el asesinato en una fundación estatal. La consolidación del poder se logra a través de la política del oro y la tierra. Enrique recompensa a sus aliados pagando a los mercenarios franceses y jurando alianza con Francia, asegurando el apoyo naval en la Guerra de los 100 años. Más crucial aún, reparte las inmensas mercedes enriquinas a sus nobles que veían recompensadas su fidelidad durante la guerra. Este regicidio establece un precedente terrible. Demuestra que el linaje legítimo puede ser derrotado por la fuerza y la conspiración siempre y cuando se controle la narrativa. Se sientan las bases de una cultura palaciega donde la lealtad es condicional y la traición es una estrategia viable. La propaganda triunfa. Se falsifican documentos para anular la legislación y las confirmaciones de Pedro I. Se le condena al ostracismo histórico, asegurando que su reinado sea recordado solo por su crueldad, justificando así la nueva era Trastámara. Montiel es más que un asesinato, es el arquetipo de la traición política en la corona española. Nos obliga a preguntar, ¿qué valor tiene la sangre familiar cuando el poder está en juego? El fratricidio real marcó el tono para la sociedad. Los cronistas observaron que la guerra civil
había convertido al enemigo en el igual. El asesinato entre hermanos se replicó en otros niveles sociales. Montiel institucionaliza el miedo, creando una atmósfera de desconfianza que perduraría en el Palacio Trastámara. Observamos también el profundo cinismo político. La ideología antijudía, que fue la palanca para incitar al pueblo a la guerra y deslegitimar a Pedro I, fue desechada inmediatamente después de la victoria. Una vez rey, Enrique II abandonó el claro matiz antijudío y volvió a proteger a la comunidad hebrea, necesaria para las finanzas regias. Esto demuestra que la propaganda solo es una herramienta desechable en la fría transacción de la toma de poder. La cicatriz de Montiel es la desconfianza en la legitimidad misma, la prueba de que un acto de violencia puede ser justificado con éxito si se controla la narrativa histórica. Pedro I el Cruel yace bajo una historia escrita por sus verdugos, un rey víctima de una trampa política que su propia crueldad había ayudado a tejer. El misterio en Montiel no es si murió, sino cómo su muerte fue transformada en la verdad oficial. ¿Cuántos otros regicidios honorables esconden en realidad asesinatos calculados? ¿Qué otras verdades esperan ser descubiertas en los archivos olvidados? El fantasma de la traición yace en el suelo lodoso de una tienda que ya no existe.